Bueno, no sé, ¿alguno quiere formar alguna pregunta o apuntar alguna cosa? ¿Quién rompe el hielo? Vamos a ver. Venga, rompo el Jaume. hielo. Rompe el Jaume, hielo. No, adelante, Albert, luego ya entrará total. Jaume. Jesús, gracias porque yo creo que ha sido muy clarificadora y brillante tu exposición. Pensaba que te ibas a quedar en la primera parte, ¿no? En la del desmejoramiento, ¿no? Y te ha quedado poco tiempo para hablar de la que parece que Es interesa verdad. ahora mucho, ¿no? Que es la del mejoramiento humano, ¿no? Que tiene muchísimas aristas, muchísimas visiones y perspectivas y que, bueno, yo creo que has empezado a abordarlo y que a lo mejor ahora con el coloquio pues podemos profundizar, ¿no? Claro, cuando filósofos como Boston nos dicen que mejorarnos es un deber moral, pues ahí ya empezamos a tener un problema, ¿no? Es decir, nos está diciendo que si las tecnologías nos permiten modificar nuestro cuerpo y mente para mejorarlo y que cuando estas tecnologías están disponibles tendremos un deber moral, vamos a ver cómo esto choca con los ordenamientos jurídicos y con el planteamiento clásico que tú nos has comentado. También en el concepto de humano y de persona y de individuo, ¿no? Porque claro, hasta ahora los derechos humanos en una primera generación parecía que lo que pretendían era la protección de la persona, en una siguiente, si tú quieres, lo que tú has explicado, ¿no? La liberación del individuo, ¿no? Esa autonomía, pero ahora se está centrando de nuevo la visión en el tema de derechos fundamentales para esa mejora del ser humano, ¿no? El tema de ya no tanto la protección ni de la autonomía, sino mejorar, la perfectibilidad. Algunos dicen que la dignidad del ser humano en este momento es perfeccionarse. Ahí es donde está la clave, ¿no? Y claro, para perfeccionarse, pues entramos en el tema este que tú comentabas también de la identidad, ¿no? Que somos, que es un ser humano, porque claro, ahí todo el tema del transgénero, del transespecie, del que mi deseo es la ley. Yo creo que casi ya hemos pasado de mi cuerpo me pertenece a lo que yo quiero es ley. Y por tanto usted, legislador, tiene que legislar para que mis deseos, en este tema de identidad, ¿no? Si yo quiero ser transgénero, pues usted tiene que legislar. Y entonces modificaré mi cuerpo para mejorarlo o para cambiarlo, ya no tanto el tema mejorar, sino para cumplir mi deseo específico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, no quiero ahora abordar más el tema y dejar participar a más personas del coloquio, pero yo creo que este cambio de antropología, esta visión filosófica radicalmente distinta del ser humano en Occidente y sobre todo la que viene de Asia, que siempre lo hemos comentado en este foro, ¿no? Con los participantes, bueno, nos va a determinar una revolución en el campo jurídico de los derechos fundamentales y del derecho penal y de esta visión que hasta ahora tú nos has planteado y que es la que, bueno, habíamos estudiado los juristas y que no somos expertos en tu campo, en tu disciplina, y pensábamos que hasta ahí, con el tema de las mutilaciones y del maltrato, estaba ahí la prostitución, ¿no? Y solo apuntar una idea final, ¿no? Y claro, cuando nosotros ahora vendemos nuestros datos, hemos hablado mucho del cuerpo, del cuerpo físico y de la transformación, del género y tal, pero la mente, la conciencia o el intelecto, claro, ahora también se puede modificar, transformar, prostituir, vender, nos lo pueden robar, no sé, ¿no? Hay un tema ahora más intangible que ya no es solo el cuerpo de carne y huesos, sino el tema de la mente, ¿no? Que tú has planteado. Bueno, simplemente era esto, Jesús. Sí. ¿Cómo es el método? ¿Puedo contestar ahora, Jorge? Sí, adelante. Pues efectivamente, bueno, hay en esta última parte que yo lo más que quería abordarlo en una línea, digamos, que pretendiera insertar los distintos problemas que se han ido dando, digamos, pues desde el siglo XIX, fundamentalmente todo el siglo XX. Es verdad que ahora en el siglo XX, finales ya del siglo XX y ahora siglo XXI, pues aparecen, digamos, datos distintos, y esos datos hay que abordarlos
probablemente con una metodología algo distinta. Tú has planteado dos ideas que efectivamente, bueno, son las que están ahí en este momento. Por un lado, la idea del deseo como preferencia actual. Vamos a identificar la idea, el deseo es mi preferencia actual y por lo tanto esta sería claramente la réplica a los argumentos de Kant, de Hegel o Stuart Mill, porque esta, digamos, la lógica del deseo como preferencia actual es una lógica que viene más de la tradición del empirismo inglés fuerte de Hume. Digamos, esa idea de que todo se subordina a mi deseo y entiendo por deseo a mi pulsión actual, esa emoción esa que me mueve aquí y ahora. Y entonces, efectivamente, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, esta idea está siendo muy fuerte. Es una idea irracionalista. Y ya esta es, digamos, la modernidad tardía se caracteriza porque ya elimina la idea de la razón, es decir, la va marginando, algo que ni para Hegel ni para Kant sería asumible. Bueno, pues curiosamente la propia modernidad, auspiciada entre otros por ellos, pues a finales del siglo XX ya plantea esa idea, ni razón ni nada. Es decir, ¿cómo que yo no tengo ningún límite a lo que yo deseo en este momento actual? Evidentemente, yo no tengo ningún límite. Yo decido en función de mi preferencia actual. Esta cuestión, evidentemente, pretende desmontar, y está ahí, digamos, en la lucha. No sé si acabará imponiéndose, pero está siendo muy fuerte, la ideología del deseo, claramente, está siendo muy fuerte, y su argumento fundamental es ese: yo ahora, ¿qué quiero hacer? Y lo que yo quiero hacer ahora no tiene por qué responder a ninguna lógica. Es decir, yo puedo querer A esta tarde y no A mañana por la mañana y otra vez A mañana por la tarde. Es más, en una tarde puedo querer tres cosas, a saber, tú has mencionado la ideología de género, la ideología queer, etcétera. Bueno, pues la ideología de género parte de un argumento de deseo, es decir, yo ahora quiero ser hombre y por lo tanto soy hombre. Si dentro de 3 horas quiero ser mujer porque me siento mujer, porque mi pulsión es femenina, soy mujer. Y si dentro de 6 horas mi pulsión vuelve a ser masculina o ninguna de las anteriores, entonces yo tengo la pretensión fundada, y de ahí viene el derecho, que pretendo que me reconozcan, yo tengo la pretensión fundada a hacer eso. Esta es una línea argumental. La línea argumental es el deseo actual, la preferencia actual, como algo que debe realizarse, que tú como conciudadano y tú como Estado y tú como sociedad me tenéis que reconocer, porque yo tengo derecho a realizar en cada momento, o yo quiero tener derecho, me lo tienen que reconocer, yo quiero tener el derecho a hacer sentir lo que quiero en cada momento. Es decir, por decirlo de alguna manera, es la legitimación de la arbitrariedad, con consecuencias, digamos, tanto mentales como físicas. Es decir, el querer, y no ya la razón, el querer, la voluntad, el deseo, como móvil de todo. Bueno, esta es una línea, y esta línea, bueno, pues es una línea irracionalista, y por lo tanto contra ella es muy difícil argumentar, salvo que conduce a la catástrofe. Pero bueno, es decir, bueno, pues mire, de una contradicción se puede derivar cualquier cosa, ¿no? Decían los clásicos. Por lo tanto, si usted a lo largo de la tarde quiere A, no A, y luego ni A ni no A, que es una cosa imposible para la lógica clásica, pero para la lógica actual parece que cabe ni A ni no A, bueno, pues usted verá, ¿no? Esta es la lógica del deseo, y esta lógica del deseo no admite ningún criterio, ninguna norma, ninguna regla, y por lo tanto es difícil, yo entiendo, es difícil que se imponga, a pesar de que en el discurso público está ganando mucha fuerza, pero es de una irracionalidad tan extrema que yo veo difícil que se acabe convirtiendo en algo que tenga un mínimo fundamento. Ahora, tienes razón, es verdad que bueno, la ideología de género y todo el transsex, en definitiva, se basa puramente en esta idea. Y es verdad que está muy difundida, yo creo que tiene en los medios de comunicación mucha más fuerza que la que tiene en el pensamiento. Cuando me refiero al pensamiento, me refiero al pensamiento filosófico que se va produciendo en las universidades, y eso que en las universidades se produce cualquier cosa, pero bueno, yo
pienso que tiene menos fuerza, a pesar de que la fuerza, digamos, en la comunicación social es enorme. Pero ahí sí que decir, mire, pues esto es irracional, y ante la irracionalidad es que es muy difícil argumentar, no cabe ninguna palabra. La irracionalidad, como es expresión de una voluntad, solo admite que se le oponga una voluntad de signo contrario, porque no acepta los argumentos. Por lo tanto, allí donde no te aceptan argumentos, pues no hay nada que hablar. Lamentablemente, este tipo de planteamientos, lo único que aceptan es decir, pues no, y ya nos veremos, ¿no? Lamentablemente, pero esa es la idea, porque efectivamente no se acepta argumentos. La otra, la ideología perfeccionista, es muy distinta, porque ahí sí que hay un argumento. Es decir, que se opone a ser algo mejor, que se opone a ser algo mejor. Y aquí efectivamente es, bueno, aquí hay una lógica, es una lógica que yo insisto, bueno, en la línea del planteamiento, yo creo que, y esto pues, quizá puede sonar pues esperanzado y tal, pero yo creo que no se va a imponer, pero no se va a imponer por argumentos distintos a los de la lógica del deseo. La lógica del deseo no tiene ningún argumento, simplemente es mi voluntad actual. Aquí sí hay un argumento fuerte, y tú lo planteabas, Albert, decías, claro, es que efectivamente se sostiene la existencia de un deber moral de mejorar como especie. Este es el argumento, porque no es tanto, también, un argumento de mejora individual, pero sobre todo la idea que se sugiere es una idea de evolución como especie. Es decir, el perfeccionismo se sitúa en la lógica de la evolución, de las teorías de la evolución. Las teorías de la evolución hacen un análisis, bueno, bastante naif en mi opinión, pero bueno, bastante ingenuo, es igual. Hacen un análisis que pone en relieve, bueno, que el ser humano viene por evolución, una serie de reglas de adaptación al medio, en fin, de la materia, punto. Entonces, lo que sostienen es que llegado el momento actual, lo que tenemos que hacer, porque tenemos los instrumentos, es forzar la evolución. Es decir, no seguir, digamos, sometidos a la evolución tal y como esta tiene lugar, que tiene un ritmo pues más bien lento, lento si nos la creemos, ¿no? Pero bueno, en todo caso de centenares de miles de años, de millones, ¿no? Que bueno, ahora estamos en un momento en el que nosotros podemos forzar la evolución y generar nuestra propia evolución como especie. Entonces, aquí hay una lógica, es decir, que hay un argumento, que hay una razón. ¿Qué razón es esa? Bueno, la razón es que ya no tenemos nada, o determinado pensamiento no tiene nada de lo que emanciparnos. Es la ideología, una ideología, si a alguien le interesa, hace un par de años di una conferencia y tengo el texto escrito, la di en Chile, si a alguien le interesa se la puedo pasar, se titula La paradoja de la emancipación, y bueno, es una idea yo creo que ya bastante difundida en el pensamiento, es decir, desde el siglo XVI el hombre, ser humano, no ha hecho otra cosa que intentar soltar amarras. En el siglo XVI empieza a soltar a Dios, progresivamente va soltando otros elementos. En el siglo XX suelta 200.000 amarras, suelta, en el siglo XVIII suelta la amarra de las instituciones, de las agrupaciones, de las corporaciones. En el siglo XIX ya está el ciudadano aislado, el individuo y el Estado, pero bueno, todavía tiene vínculos familiares. A lo largo del siglo XX se produce la emancipación de los hijos, la anticoncepción, el aborto, la fecundación asistida, la emancipación de la mujer o del marido, el divorcio, y así van pasando y nos vamos emancipando, ¿no? O sea, todo es emancipar y soltar amarras, ¿no? Creyendo que ahí vamos a encontrar, y eso sí, se cree, que uno va a encontrar se va a encontrar a sí mismo, ¿no? Una vez que me haya liberado todas las ataduras que tengo, Dios, mi mujer, mi marido, mis hijos, las corporaciones, todo, mi sexo biológico, una vez que me he emancipado de todo, todavía me queda una emancipación, y es que soy humano. Entonces, si me libero de mi humanidad, entonces ya seré súper libre, porque ya seré transhumano o posthumano. Claro, el problema es que, bien, sí, claro, te puedes liberar, pero ¿cuál será el resultado de la liberación? El resultado de la liberación
es que pierdes la identidad. Si yo me reciclo, si yo mediante un chip voy actualizando mi memoria, voy mejorando mis capacidades, una cosa que ya, bueno, pues en Estados Unidos se ofrece, y supongo que se ofrece con cierta, bueno, aquí hay algún médico que nos diga, ¿no? Pero yo he leído ya algunos artículos sobre las drogas que se utilizan a veces en relación con cosas mías, digamos, del derecho penal, de los delitos, para borrar recuerdos. Bueno, muy bien, imaginemos que yo digo, bueno, a mí hay un montón de recuerdos que me perturban. Entonces, voy a borrarme esos recuerdos. Bien. Por otro lado, yo puedo conseguir tener recuerdos ficticios. Bueno, pues que mediante un chip o mediante una droga se me provoca una memoria ficticia. A medida que vamos haciendo esto, y además lo que voy a hacer es, bueno, que me voy a cambiar todos los órganos, porque todos están fatal, y todo lo voy a convertir en un cyborg, ¿no? La idea está del cyborg. Entonces, voy a ser voy a tener un cuerpo genial, inmortal, y al mismo tiempo una mente también inmortal, porque cuando haya cosas que me atosiguen de aquel pasado remoto, las borro, y al mismo tiempo puedo introducir recuerdos nuevos, recuerdos inexistentes, es decir, una memoria inexistente. ¿Qué queda al final? Hombre, al final queda que no soy yo. Es decir, la gracia del posthumanismo es que en términos individuales es la renuncia a la identidad, porque no queda nada. ¿Yo qué soy? Aparte de, si eliminamos la dimensión trascendente, aparte de mi corporidad, mi mente, por supuesto mi alma, ¿no? Pero eliminemos el alma de momento para ver cómo se razona. Si el alma no está, yo tengo un cuerpo físico y, decía Berkeley, otro empirista inglés, decía Berkeley, yo soy como decía, el ramo de mis recuerdos, es decir, como el ramillete de mis recuerdos. Esa es mi mente. Mi mente es lo que recuerdo. Una vez que se me olvida ya no soy nada como mente. Si yo cambio mi cuerpo y cambio el ramillete de mis recuerdos, ya no soy yo. Es decir, que el alma ya lo han borrado hace tiempo, la mente la alteran o pretenden que se altere en estos términos, digamos, borrando recuerdos e insuflando cosas que no han existido nunca, y mi cuerpo lo cambio, entonces efectivamente ya no soy yo. Ya no soy yo. En términos de especie, pues aquello funcionará, yo no sé lo que será. Desde luego, humano no será. ¿Le puedes llamar a eso posthumano? Bueno, en la medida en que juega con, digamos, información que han producido los humanos del siglo XX, sobre todo de finales del siglo XX, y está almacenada en Internet, y en el siglo XXI, en la medida en que maneja información humana y la introduce en soportes de información, es decir, en cerebros, al final procesadores artificiales de información humana y en un cuerpo que de alguna manera evoca las funciones humanas, pues sí, será posthumano y transhumano. Ahora bien, en términos individuales, eso ya no tiene nada que ver con la idea de ser humano como sujeto individual, irrepetible, etcétera, etcétera. Es otra cosa. Y por lo tanto, en términos de especie, pues bueno, habrá efectivamente quien eso lo sostenga. En términos de futuro individual, es decir, tu futuro individual, tu inmortalidad individual, es un poco lo que se promete, bueno, no, o sea, que lo hacéis, ¿no? ¿Cómo se llama? Harari, intelectual israelita, ¿no? Que ha ido escribiendo Homo sapiens, Homo Deus, estos ladrillos, ¿no? Que se venden en los aeropuertos y demás, ¿no? Un hombre que se ha hecho cierta notoriedad con estos libros. Bueno, al final, ¿qué pasa? Bueno, que mi inmortalidad es dejar de ser yo. Bueno, menuda inmortalidad, perdón, mierda, ¿no? Menuda inmortalidad es esa, si es dejar de ser yo. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay, digamos, hay un discurso, sobre todo muy difundido, en primer lugar. En segundo lugar, en términos científicos, naturalmente apasionante, porque el científico lo que quiere es que no haya límites, por definición. La gran tentación del científico es, bueno, pues hacer todo lo que se le ocurra, ¿no? Pero en términos de pensamiento, yo veo difícil, se está discutiendo obviamente, y hay todo tipo de seminarios en Alemania, en Estados Unidos, dale que te pego, en Asia, tú lo has dicho, yo creo que efectivamente la cultura asiática, para la que lo personal nunca ha tenido el mismo significado que en Occidente. O sea, en Occidente está todo demasiado marcado por Aristóteles,
Platón, Aristóteles y el cristianismo y el derecho romano. Eso es lo que somos. Entonces la idea personal es muy fuerte. Es verdad que en Asia la idea de lo personal no ha tenido nunca la misma fuerza. Entonces, en Asia efectivamente se juntan, digamos, varias cosas: la potencia de la ciencia empírica, médica, técnica de Asia, la cultura mucho menos personalista seguramente, y por otro lado la ausencia de límites a la investigación. Yo creo que efectivamente pues esas ideas pueden circundar, pero en términos de nuestra propia visión, ya no me refiero religiosa, me refiero de la visión de Occidente, esa idea fuertemente despersonalizadora puede ser. Yo creo que son dos ideas, la del deseo y la de la perfección, son dos ideas fortísimas. Ambas, bueno, forman parte, digamos, de la lógica del pecado original, el del seréis como dioses, evidentemente, y por lo tanto tienen una fuerza atractiva, pero argumentando, es decir, en el pensamiento filosófico, yo las veo ambas. La primera es, ya digo, irracionalista, la segunda tiene mucha fuerza, pero de momento yo, en lo que he alcanzado a ojear, a leer, a ver, yo no veo que esté ganando la batalla. Te lo digo, también es verdad que uno accede a lo que accede, pero yo no veo que esté ganando la batalla. Tiene sus defensores y hablan y difunden sus ideas, pero yo no veo que de momento, evidentemente esto está empezando, es una batalla que está empezando, de momento yo diría que no está ganando. Yo veo que tiene más fuerza en el discurso público de los medios de comunicación que en foros, digamos, de filosofía jurídica y moral, pero no me atrevo tampoco a pontificar sobre esto. Perdón que me estoy extendiendo demasiado, perdón. No. Muy bien. Creo que Jaume quería hacer una intervención, ¿verdad? Tienes que conectar el micrófono, Jaume. A ver. No sé si puede. ¿Puedes ahora? Vale, sí, ahora creo que me oís, ¿no? Ahora sí. Vale, bueno, primero felicitar a Jesús por el tema, que muy interesante. Y bueno, a mí me ha sorprendido porque esperaba, digamos, una exposición jurídica. No. Y en realidad ha sido lo prejurídico. Es decir, no has entrado en la teología, aunque creo que sirve de fundamento a todo lo que has dicho, y te has quedado en la filosofía. Un presupuesto necesario de todas las soluciones jurídicas y de la concepción de las normas y de su interpretación. Por tanto, el tema me parece extremadamente interesante. Has planteado la cuestión, es decir, esta paradoja que existe en la modernidad tardía que vivimos, posmodernidad, posracionalismo, en la idea de que parece que se quiere ir más allá y el concepto de libertad va a devorar al propio humano, pero a la vez hay miedo de perder al humano, ¿no? Es decir, sin que definamos muy bien lo que es el humano, ¿no? Sabemos que tiene dignidad, que no es una cosa, que no puede degradarse, etcétera, etcétera, pero no nos atrevemos a definir qué es la humanidad, ¿no? Es decir, ¿y por qué pasa esto? Yo creo que pasa esto, bueno, tú has apuntado algo antes, porque la modernidad viene de Platón, viene del platonismo. Entonces, el hombre moderno es pesimista en materia de conocimiento y cree que no puede conocer lo que verdaderamente es el hombre, ¿no? Entonces, el racionalismo evoluciona, es decir, como has puesto muy bien desde René Descartes, ¿no? Va siguiendo toda una evolución, con los empiristas ingleses acaban de romper la posibilidad del conocimiento y esto va evolucionando hasta que la razón se devora a sí misma y vivimos en una época del sentimiento, del puro deseo, que es ya la posmodernidad. A esta gente le resulta muy difícil entender lo que es la humanidad. La línea de Aristóteles y de la ciencia se ha perdido, digamos, el cienticismo acaba destruyendo la propia idea de ciencia y el optimismo de Aristóteles y ahora pues tenemos un hombre perdido. Pero perdido, como tú muy bien has intuido, no quiere decir que no siga siendo hombre, que no busque la verdad. Es decir, hay algo en su interior que le lleva a reconocer una verdad. Y esa verdad yo creo que se encuentra en la humanidad. Es decir, y aquí si tuviéramos a Platón nos diría que esto es lo universal, ¿no? Es decir, lo universal a todos los hombres, en todas las situaciones, en todas las categorías, en todos los pensamientos, en todas las épocas, es precisamente la humanidad.
eso que nos hace comunes es la humanidad. Platón diría que la humanidad la pone, la rige el uno, es decir, los cristianos diríamos que es Dios, ¿no? Es decir, pero no vayamos por esta línea porque el hombre postmoderno, desde luego, no lo entendería. Sin embargo, tú sí que has reconocido, y este es un tema que me ha parecido muy interesante, como un análisis empírico en distintos supuestos extremos, tanto en lo que degrada como en lo que mejora, teóricamente mejora, pero siempre en un punto está una humanidad que debemos respetar. ¿Sí? Tanto en la degradación como en la mejora encontraríamos un límite en el respeto de la humanidad. Y esto, como tú has dicho, hoy el hombre postmoderno sigue encontrando un límite en este punto. Es decir, curiosamente, el feminismo, corrientes que están ya en la pura irracionalidad, sin embargo, parecen reconocer un límite en la naturalidad de la humanidad, en la naturaleza humana. Claro, sí, parece que reconocen como un orden natural. Es decir, cuando ven este límite, recuerdan como un orden natural. Y es que hoy se puede hablar de algún modo de un conservadurismo naturalista. Es decir, esos movimientos ecologistas, etcétera, 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 podemos enumerar varios, parece como si hubiese una preocupación, que lo vemos primero en la conservación de la naturaleza, en un verdadero conservadurismo, pero un conservadurismo muy radical, ¿de acuerdo? En donde en principio se quiere excluir al hombre, no se piensa en el hombre. El poshumanismo, de algún modo ve al hombre como una plaga, como un enemigo del orden natural, pero el hombre sigue estando insertando en este orden, ¿no? Y en esta aparente paradoja, sin embargo, se reconoce, ¿no?, es que hay algo en el hombre que no queremos cambiar. Es decir, la ingeniería genética, el transhumanismo en sus distintos modos de actuación sobre este elemento que es no ya el hombre individual, sino la humanidad, pues ahí no queremos llegar. Entonces yo creo que esta idea de conservadurismo naturalista o ecológico, que creo que Juan Pablo II, Benito XVI, formularon con la ecología humana, es un punto de encuentro entre todas estas líneas de línea aristotélica, cristiana, etcétera, etcétera, o la platónica, porque como existe este sustrato íntimo, esencial a la humanidad de la que formamos parte, algo en nosotros nos dice, por muy perdidos que estemos en la irracionalidad, en el sentimiento, en el deseo, que este límite es peligroso que lo traspasemos. Y ahora, bueno, yo creo que eso que llamó Benito XVI, oye, unámonos para defender la humanidad, ¿no? Para defender la humanidad. Y es que yo creo que instintivamente todos reconocen que la humanidad, es decir, que la creación no se compone de elementos aislados, sino profundamente interrelacionados. La creación, tal como diseñó el Uno, si queremos usar la terminología de Platón, es un ente orgánico, es un todo, es un universal más, en donde todos los elementos están interrelacionados. Y el hombre forma parte de esa unidad orgánica, una parte importante. De modo que si lo alteramos, destruimos un orden en el que vivimos y en el que somos. Del mismo modo que si alteramos la genética del maíz o la genética de los animales, si los dejamos libres por la naturaleza, casi todos están de acuerdo que llevaremos a un mundo indeseable, en donde nuestra salud y nuestra vida estará en peligro, porque el hombre ha sido diseñado para vivir en ese orden orgánico natural, que no lo ha creado él, que le precede, formamos parte de él. Curiosamente, aquí el pensamiento postmoderno coincide plenamente con el pensamiento cristiano, sin que el postmodernista, en su irracionalidad, en su, yo diría, antinaturalidad, sea consciente de que es un conservador natural y que, por tanto, instintivamente defiende la ecología humana. Bueno, esto es lo que quería observar, me ha parecido muy interesante, pero claro, llevaba todo esto. Pero el mundo actual ciertamente lo podemos calificar de irracional, ¿no? Pero la irracionalidad yo creo que es el estadio final y necesario del modernismo. El modernismo la racionalidad, pero lleva necesariamente la irracionalidad.
por el defecto que tiene de quererse desvincular del logos. Cuando te desvinculas del logos, vas haciendo construcciones que se van deshaciendo con cada escuela filosófica hasta que al final te acabas encontrando solo y sin razón, ¿no? En fin, el hombre después de las monstruosidades que ha habido en el siglo XX, veremos los que podemos seguir viendo ahora, pues se dio cuenta que la razón era un monstruo, que ni siquiera la podía sostener, porque la misma ciencia ya demostraba que las leyes absolutas no existen, y por tanto estaba en un mundo relativo, entonces la razón propiamente desaparece. Llegamos al mundo de la irracionalidad, el puro sentimiento y el puro deseo como fundamento. Pero claro, ese sentimiento, cuidado, puede ser un sentimiento de conservación implícito, como parte de un orden orgánico, natural, de un sistema ecológico en el que yo estoy inserto, estoy interrelacionado con todo. La ciencia lleva mucho hoy a esta idea, la idea de interrelación. Justo la física cuántica está reforzando mucho esta idea, todo está interrelacionado, la relación está, y todo el universo es un orden natural. Tema muy interesante, nos lleva también al tema del diseño, ¿no? El diseño inteligente, pero no, dejemos esta línea, ¿no? Pero yo creo que hay un consenso en este tema, ¿eh? Esta idea de la ecología, que nos lleva a lo que tú comentabas, creo que es un tema que vale la pena, pues, tratar y estudiar. Tú lo estás haciendo desde el punto de vista del derecho penal, lógicamente un tema donde la calidad del hombre, sus derechos fundamentales es muy importante, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en el ámbito del derecho económico, del derecho de la empresa, el trabajador, el empresario, que es un trabajador, que es un empresario, también están insertos dentro de un orden, que es la empresa, dentro de un orden económico, que es el mercado, en el que, por tanto, tienen que interactuar, que tienen deberes, que tienen responsabilidades, que tienen límites. En fin, agradezco mucho tu intervención, que ha sido muy ilustrativa. Y nada, planteate estos comentarios, ¿cómo lo ves tú este tema? Si te parece, este tema de la ecología humana, ¿habías pensado o simplemente has querido que llegásemos a esta conclusión? Mira, luego ya he visto que pones, yo luego mandaré a Jorge esa conferencia por si sirve, pero efectivamente yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que has expuesto, es decir, en definitiva yo he dejado de lado la teología, bueno, para que no pareciera, bueno, pues estamos aquí y ya nos apoyamos directamente en la teología y para decir, bueno, podemos llegar a observar determinadas cosas y luego, evidentemente, ¿qué es lo que da sentido a este aparente desorden? Bueno, pues el aparente desorden cobra sentido desde la idea, bueno, de cosmos, de orden, de teleología del cosmos, la unidad orgánica, la creación, diseño inteligente, y al final Dios, si te das cuenta de que efectivamente sin Dios es muy difícil explicar esa especie de conciencia del límite que todo el mundo, quien más que menos se para a pensar y la tiene, y luego efectivamente de una forma muy irracional, pero no le acabas de dar una lógica, no le acabas de encontrar una explicación si no pones, bueno, pues un orden, y el orden al final, bueno, viene de Dios. Entonces, efectivamente, me gusta esto que has comentado, porque yo también lo he captado hablando con gente, me refiero a los ecologistas y a veces muy radicales. Yo, este último tiempo en Alemania, voy sobre todo a Freiburg. Freiburg es la capital del ecologismo en Alemania, ha estado con alcaldes ecologistas desde los últimos, yo creo que 25 años. Y bueno, hay un clima muy especialmente ecologista, muy radical y un poco, digamos, teñido de pijería. Es el ecologismo pijo este que, bueno, que en Centro Europa pues tiene cierta fuerza. Pero bueno, hablando con unos y con otros, te das cuenta de que efectivamente, bueno, la idea de lo que tú has dicho, que son conservadores en un determinado sentido, yo creo que es absolutamente clara. Yo creo que esto lo captamos en el ecologismo de forma bastante patente, pero es verdad que luego hay dos ideas divergentes. Una, la idea del hombre como plaga, la idea de, hay ecologistas que hablando me han llegado a decir que lo mejor sería que desapareciera la especie humana porque es la que rompe la armonía del todo, pues que la que lo rompe es la especie humana, que somos una langosta destructiva y que bueno, otros pues son distintos, en fin, pero efectivamente hay quien dice eso. De todas maneras, yo creo que si hay un punto de, puede sonar muy paradójico, pero yo creo que si hay un punto de convergencia del pensamiento cristiano con el pensamiento laico,
no es con el pensamiento de la derecha liberal, sino que es con el feminismo, con el ecologismo y con estos movimientos que de entrada uno diría, ¡buf!, están por ahí por una cierta periferia, y sin embargo, en el sentido de que han tropezado con límites, que luego llevan a cabo de forma incoherente, porque muchos ecologistas son abortistas y eso es absurdo, eso no tiene ni pies ni cabeza, o muchas feministas, pero hay algo que les ha llevado a ellos por su cuenta y sin tener una referencia teológica, desde luego, ni una antropología determinada fuerte, les lleva a topar con el límite. Y al topar con el límite, que ellos tampoco saben muy bien por qué lo ven como límite, yo creo que ahí podemos encontrar razones comunes y tenemos algo de lo que hablar. Con el capitalismo financiero, yo sinceramente no encuentro muchos puntos con el que hablar. Y conozco a mucha gente. Yo creo que es en esta periferia del sistema donde se puede encontrar con muchos interlocutores y efectivamente al final de la ecología natural a la idea de cosmos y a la inserción del ser humano en un todo consentido que formaba parte de alguna manera del patrimonio intelectual común en la Edad Media. Si esto en la Edad Media se tenía bastante claro, y es en el siglo XVI cuando se empieza a romper, cuando pues el ser humano dice, yo soy algo muy distinto, vaya, tan distinto que yo trato lo de al lado como si quisiera, y lo voy seccionando y lo voy investigando, lo voy abriendo las tripas. O sea, hay momentos de pesimismo, pero bueno, la realidad es fastidiada, pero por otra parte, yo creo que de una forma muy racional, muy caótica, si se quiere, y autocontradictoria, pero hay movimientos sociales que efectivamente han llegado a un punto en el que tienen que replantearse las premisas. Y eso, bueno, feministas y ecologistas, desde luego va a haber. Si se va a la ecología del cuerpo de Juan Pablo II, Benedicto XVI, hay mucho de lo que hablar en común. Yo creo que sí. O sea que muchas gracias, porque yo creo que sí que ha sido, bueno, muy enriquecedor el añadir todos estos temas que yo no había podido comentar.